La primera pregunta trata de los trastornos motores del esófago. Dentro de los trastornos motores del esófago es muy frecuente que pongan preguntas en el MIR sobre la disfagia. Como ya sabéis, la disfagia quiere decir dificultad para el paso del alimento desde la boca a través del esófago, finalmente para llegar al estómago. Dentro de los trastornos motores hay dos tipos de disfagia: disfagia alta u orofaringia, que la preguntan bastante poco en el MIR y consiste en la dificultad del paso desde la boca a través del esfínter esofágico superior a la parte alta del esófago. Y, en segundo lugar, las disfagias esofágicas, que son mucho más frecuentes que las pregunten en el MIR y son las que vamos a comentar en esta pregunta. Dentro de las disfagias esofágicas se pueden dividir en dos grupos: los trastornos motores y las disfagias mecánicas. Las disfagias motoras, esofágicas motoras, son aquellas que se deben a una alteración en la fuerza o en la coordinación de los músculos implicados. Sin embargo, los trastornos mecánicos son obstrucciones debidas a que existe un obstáculo que se encuentra en el esófago y que impide pasar correctamente el alimento. Entonces, es muy importante saber un algoritmo para poder clasificar qué enfermedad tiene el paciente en cada pregunta. En primer lugar, hay que hacerse tres preguntas distintas. Si el trastorno es algo intermitente, es decir, ocurre unos días sí y otros días no; si es un trastorno progresivo, es decir, que va empeorando con el paso de los días. En segundo lugar, hay que preguntarse también si el paciente refiere que comienza la disfagia con sólidos o con sólidos y con líquidos. Y finalmente nos tenemos que preguntar cuál es el dato acompañante, un dato clave que suelen dar en la pregunta. Si el paciente nos dice que tiene disfagia desde el principio, tanto para sólidos como para líquidos, tenemos que pensar que se trata de un trastorno motor, es decir, al músculo del esófago le da lo mismo si es algo líquido o si es algo sólido. Por lo tanto, tanto si es disfagia para sólidos y para líquidos, hay que pensar en trastorno motor. Después de que sabemos que es un trastorno motor, si además nos dicen que es un trastorno progresivo, es decir, va empeorando con el paso de los días, y además nos añaden en la pregunta que tiene regurgitación y pérdida de peso, hay que pensar en el trastorno motor que se llama acalasia. Sin embargo, si nos dicen que es progresivo, como os he dicho, va empeorando con el paso del tiempo, pero se asocia a pirosis, es decir, quemazón retroesternal, hay que pensar en la esclerodermia, en la esclerosis sistémica progresiva. Finalmente, si es un trastorno motor, pero sin embargo es intermitente, es decir, unos días está mal el paciente y otros días no aparece, y además, generalmente en la pregunta suelen decir que el paciente tiene dolor torácico, y este dolor torácico suele aparecer con la ingesta de alimentos fríos, hay que pensar en el espasmo esofágico difuso. En segundo lugar, si nos dicen que el paciente únicamente tiene disfagia o se le produce disfagia al principio solo con los sólidos, pero los líquidos, el agua y otros líquidos le pasan adecuadamente, hay que pensar en que es una obstrucción mecánica, algo sólido que está interrumpiendo el paso del alimento. Si es un trastorno mecánico y además es intermitente, ocurre unos días sí y unos días no, hay que pensar en membranas o anillos a nivel del esófago. Sin embargo, si es un trastorno progresivo, solo nos quedan dos enfermedades que pueden ser, si es algo que va empeorando con el paso del tiempo, es decir, el cáncer de esófago o bien la estenosis péptica benigna. Si nos preguntan un paciente con una estenosis péptica benigna, generalmente nos ponen un paciente de edad media, alrededor de 40 o 50 años, nos dicen que el paciente tiene mucha pirosis y es muy importante que no haya perdido peso. Sin embargo, si nos quieren preguntar un paciente con un cáncer de esófago, nos pondrán un paciente de una edad mayor, generalmente 60 o 70 años, nos dirán que tiene una disfagia que avanza muy rápidamente y finalmente suelen añadir que el paciente ha perdido peso. En el caso en la pregunta que comentamos, se trata de una paciente que tiene esclerodermia, es decir, que en principio debería tener una disfagia tanto para sólidos como para líquidos, un trastorno motor asociado a pirosis, pero en este caso en concreto, la pirosis, la regurgitación de mucho tiempo de evolución, ha producido una estenosis péptica progresiva, es decir, una fibrosis de la parte inferior del esófago, y finalmente ha acabado dando una disfagia esofágica de tipo mecánico.
La acalasia, como sabéis, es un trastorno motor que se caracteriza por la falta de neuronas de tipo de los plexos ganglionares a nivel de la pared del esófago. Como faltan estas células ganglionares, no se producen las contracciones del esófago adecuadamente y el esfínter esofágico inferior tampoco se relaja como debería después de la deglución. Por lo tanto, la acalasia tiene una serie de síntomas, siendo el más importante una disfagia, que como hemos explicado previamente es tanto para sólidos como para líquidos, es decir, una disfagia motora, que se suele asociar con frecuencia a regurgitación de alimento no ácido y a lo largo del tiempo se va produciendo también pérdida de peso. También puede asociar molestias retroesternales y otros síntomas, pero lo que nunca puede aparecer, y en principio es incompatible con la acalasia, es la aparición de reflujo gastroesofágico. Para diagnosticar la acalasia es útil una radiografía simple de tórax en la que se suele ver ensanchamiento del mediastino, se suele ver en algunos casos la ausencia de la burbuja gástrica y en otros casos se puede ver un nivel hidroaéreo, pero es muy útil la realización de un esofagograma varitado, es decir, decirle al paciente que tome una papilla de bario para dibujar la morfología que tiene el esófago. Se suele ver que el esófago no se contrae adecuadamente y la parte baja está afilada, que es lo que llaman en cola de ratón o en pico de pájaro. También es muy importante, antes de realizar el diagnóstico definitivo, realizar una endoscopia. En la endoscopia se ve que el esófago suele estar dilatado y que la parte baja del esófago no permite el paso adecuadamente del endoscopio, pero tras realizar un poco de fuerza sí que permite su paso. Es importante el realizar la endoscopia por varios motivos. En primer lugar, para descartar formas de acalasias secundarias, es decir, otras enfermedades como un tumor de cardias o un cáncer de esófago que pueden simular la acalasia. Y también para ver cómo está la mucosa antes de realizar ningún tratamiento. Finalmente, también los pacientes suelen tener con frecuencia esofagitis y dentro de la esofagitis, es decir, la inflamación del esófago, frecuentemente es por Candida albicans. Finalmente, lo que nos da el diagnóstico definitivo de la acalasia es el estudio manométrico, introducir una sonda a través de la nariz y medir las presiones en el esófago. Dentro del estudio manométrico hay dos tipos de hallazgos que se suelen encontrar. En primer lugar, que ninguna de las contracciones del esófago es peristáltica, es decir, ninguna hace avanzar el bolo alimenticio, y en segundo lugar, que el esófago, el esfínter esofágico inferior, no se relaja adecuadamente. En esta pregunta tratan de saber cómo se hace el diagnóstico de la acalasia, pero nos están preguntando por la acalasia secundaria, no por la acalasia primaria. Si nos preguntasen por la acalasia primaria, el diagnóstico de elección sería la manometría. Sin embargo, aquí nos están preguntando por la acalasia secundaria, es decir, otra enfermedad distinta que produzca un cuadro similar a la acalasia. Por lo tanto, para diagnosticar la acalasia secundaria es muy importante realizar una endoscopia y tomar biopsias de la unión gastroesofágica. Por lo tanto, el diagnóstico de la acalasia primaria se realiza con manometría y el diagnóstico de la acalasia secundaria se realiza con endoscopia y toma de biopsias. En esta pregunta vamos a comentar cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como sabéis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define por la presencia de síntomas o alteraciones histológicas en el esófago secundarias al reflujo procedente del estómago hacia el esófago. Generalmente, en la mayoría de los pacientes que son jóvenes, tienen una clínica típica y no tienen ningún síntoma de alarma, el diagnóstico se basa en realizar un tratamiento empírico con omeprazol, es decir, simplemente comenzamos a tratar al paciente con omeprazol y si en 1 o 2 semanas el paciente ha mejorado de su clínica, se considera que tenía enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, si nos dicen que el paciente tiene una de estos cuatro síntomas que se llaman síntomas de alarma, que son la disfagia, es decir, dificultad para tragar, la odinofagia, dolor al tragar, la pérdida de peso o bien el sangrado, en esos casos sería necesario realizar una endoscopia para diagnosticar posibles complicaciones. Finalmente, en algunas situaciones hay que realizar un estudio más complejo que se denomina pHimetría de 24 horas, que consiste en introducir una sonda a través de la nariz hasta unos 4 centímetros por encima de la unión gastroesofágica y
ir viendo cómo cambia el pH a lo largo de las 24 horas. Las indicaciones de realizar una pHmetría son tanto antes como después de una cirugía antirreflujo, también cuando el paciente tiene clínica atípica, como por ejemplo tiene síntomas de asma, broncoespasmo, dolor torácico o síntomas que no son los habituales, y también finalmente si el paciente no responde a omeprazol tras 2 o 3 semanas de tratamiento. En el caso que nos plantean, nos preguntan por un paciente joven con una clínica típica y además nos especifican que el paciente no tiene ninguno de los síntomas de alarma, es decir, no tiene ni disfagia, ni odinofagia, ni pérdida de peso, ni sangrado. Por lo tanto, el tratamiento y además el diagnóstico que requeriría el paciente sería simplemente iniciar tratamiento empírico con omeprazol y evaluar la respuesta. En el caso de que el paciente no respondiese, habría que hacer una pHmetría de 24 horas. Y si nos dijesen que tiene alguno de los síntomas de alarma, en ese caso habría que realizar una endoscopia para valorar si tiene complicaciones como úlceras o estenosis. En esta pregunta vamos a explicar cómo se interpreta la serología del virus de la hepatitis B. Es muy importante conocer cómo se interpreta esta serología, ya que la preguntan con mucha frecuencia. El virus de la hepatitis B tiene un genoma que está formado, como ya sabéis, por una doble cadena de DNA que tiene 4 genes distintos. El gen que se denomina gen S, que codifica el antígeno de superficie, que es el primero que se produce. En segundo lugar tenemos el gen C, que tiene 2 partes, una parte que se denomina precore, que codifica una proteína larga que se denomina antígeno E, y otra región más pequeña que se denomina región core y que codifica otra proteína que se denomina proteína HBC y que forma también parte de la cápside. En tercer lugar está el gen X, que está relacionado con la producción de cáncer de hígado, y por último el gen que se denomina gen P, que produce la polimerasa. Es muy importante que sepáis que cuando se produce la infección, lo primero que aparece es el antígeno S. El antígeno S lo que indica es la presencia del virus, es decir, no si está replicándose o no si está activo o no, sino únicamente si el virus está presente. Después de aparecer este antígeno, aparece otro antígeno en la sangre que se denomina antígeno E. El antígeno E lo que indica es que el virus se está replicando en ese momento, es decir, que el virus está activo. Posteriormente, después de aparecer el antígeno S, aparece en la mayoría de los pacientes anticuerpos contra ese antígeno S que se denominan anti-HBs. Esos anticuerpos lo que hacen es neutralizar el antígeno y curan la enfermedad. Sin embargo, en un porcentaje pequeño de pacientes, esta respuesta inmune no se produce y continúa la infección. Se produce una hepatitis crónica. En muchos pacientes aparecen también anticuerpos contra el antígeno E que lo que hacen es que desaparezca ese antígeno y se produzca lo que se conoce con el nombre de seroconversión, es decir, el virus pasa de estar activo a estar inactivo, pasa de ser un portador activo a un portador inactivo. Finalmente, es muy importante que sepáis que aparecen también unos anticuerpos que se denominan anticuerpos anti-HBC. Estos anticuerpos lo que indican es contacto con el virus, no si está o si está replicándose, sino si ha existido en algún momento contacto con el virus. Si el contacto fue hace mucho tiempo, se producen anticuerpos anti-HBC de tipo IgG. Sin embargo, si el contacto fue reciente, se denominan anticuerpos de tipo IgM. En el caso que nos ocupa, se trata de un paciente de 60 años que viene con clínica de hepatitis aguda, es decir, con dolor en el hipocondrio, ictericia y elevación de transaminasas. Nos ponen una serie de serologías en la que podemos observar que el paciente ha tenido una hepatitis por el virus B, pero está curada, es decir, ya no tiene el antígeno S positivo. Sin embargo, en la última serología nos dicen que el paciente tiene anticuerpos de tipo IgM contra el virus A. Por lo tanto, este paciente ha pasado previamente una hepatitis por el virus B, pero la hepatitis que está teniendo en ese momento es una hepatitis por el virus A.
El virus D es un virus con genoma de tipo RNA, que es un virus defectivo, es decir, únicamente puede infectar al paciente cuando el paciente tiene también el virus B. Por lo tanto, hay dos situaciones posibles, es decir, que el virus B y el virus D se infecten al mismo tiempo, y esto es lo que se conoce con el nombre de coinfección, o bien que el paciente ya tuviese previamente el virus B y posteriormente, en una nueva transfusión o infección por transmisión por drogas o por lo que sea, se produce una transmisión posterior del virus D. Son completamente distintas tanto la clínica que tienen como la serología. En el caso de la coinfección, es decir, cuando se infectan al mismo tiempo, el paciente suele tener una hepatitis aguda que es autolimitada, se cura sola y es muy típico que haya un doble pico de transaminasas, es decir, inicialmente suben, vuelven a bajar para subir posteriormente. Esto se debe a que el virus D tarda más tiempo en hacer daño al hígado. En la serología observaremos que el RNA del virus D es positivo y los anticuerpos de tipo IgM también son positivos. Además, es muy importante fijarse en que los anticuerpos de tipo HBC contra el virus B son de tipo IgM, es decir, la infección por el virus B ha ocurrido recientemente. Sin embargo, en el caso de la sobreinfección, suele ser un paciente con una hepatitis B crónica más o menos estable que posteriormente se infecta por el virus D. En este caso, es muy frecuente que se produzca un fallo hepático fulminante y también evoluciona casi en el 100% de los casos a cirrosis. En este caso, la serología del virus D es idéntica, el RNA y los anticuerpos son de tipo IgM, sin embargo, la serología del virus B es lo que nos diferencia la coinfección de la sobreinfección. En el caso de la sobreinfección serán de tipo IgG, es decir, el paciente tenía la infección por el virus B desde hace más tiempo. En esta pregunta es un paciente de 30 años que viene con clínica de hepatitis aguda y en la serología nos dicen que tiene el antígeno S positivo, es decir, que tiene el virus B, y además el anticuerpo anti-HBC es de tipo IgM, es decir, es una hepatitis B aguda, pero al mismo tiempo también tiene serología positiva para el virus D. Esto lo que quiere decir es que los dos virus se han infectado al mismo tiempo, es decir, se trata de una coinfección por el virus B y por el virus D. En esta pregunta vamos a comentar parte del tratamiento del virus de la hepatitis B y los factores que se relacionan con una buena o una mala respuesta al tratamiento con interferón. Los pacientes que están infectados por el virus B, el único tratamiento que puede curar totalmente el virus, hacer que desaparezca, es el interferón. Sin embargo, muchos pacientes de los que tienen hepatitis B crónica en nuestro país son resistentes a este tratamiento. Por lo tanto, inicialmente, si se cree que puede responder, el paciente es tratado con interferón. Sin embargo, si no responde o se cree que tiene factores de mala respuesta, se puede iniciar directamente con un tratamiento que se llama lamivudina. La lamivudina es un fármaco antiviral que se utiliza también en el VIH y lo que hace es no curar la enfermedad, pero evita que se replique, que se duplique el virus. La lamivudina se da todos los días y se da por vía oral. Sin embargo, el problema que tiene la lamivudina es que hay muchos pacientes que a lo largo de los años van desarrollando resistencias. Aquellos pacientes que desarrollan resistencias tienen que ser tratados con otros antivirales más potentes, aunque también se dan por vía oral y que son más caros, como por ejemplo el entecavir o el adefovir. Es importante saber cuáles son los factores que indican una buena o una mala respuesta al tratamiento con interferón. En primer lugar, el sexo. La respuesta es más favorable en el sexo femenino. También la edad. Cuanto más jóvenes son los pacientes, mejor responden al tratamiento con interferón. Si el paciente está infectado por el VIH o tiene algún otro tipo de problema en el sistema inmune, suele también responder peor y se suele iniciar directamente con lamivudina. Si el paciente tiene mucha fibrosis en el hígado, cuando le realizamos una biopsia, también suele responder peor, o si los niveles de DNA en la sangre son muy elevados. Es muy importante que os acordéis de las transaminasas.
Curiosamente, si las transaminasas están altas, el paciente responde mejor al interferón porque el interferón lo que hace es potenciar el sistema inmune y si las transaminasas están altas, indica que hay inflamación en el hígado. Esta pregunta trata de ver cuáles son los factores de buena o mala respuesta al tratamiento con interferón. Todos los factores que mencionan son factores de una buena respuesta al tratamiento con interferón, salvo la presencia de transaminasas bajas. Curiosamente, las transaminasas bajas nos indican que el paciente va a responder mal al tratamiento con interferón y no se debe tratar. Esta pregunta va a tratar sobre la epidemiología del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus RNA que se transmite, igual que el virus B y que el D, a través de la sangre. Por lo tanto, existen tres mecanismos distintos de transmisión del virus C, a través de sangre, transfusiones, hemoderivados, etc., por vía sexual o bien a través por vía maternofilial, de la madre al hijo. Sin embargo, es muy poco frecuente que el virus C se transmita por vía sexual o por vía maternofilial. Lo más frecuente es que el virus se transmita por la sangre, pero la mayoría de los pacientes con virus de la hepatitis C no pertenecen a ningún a ningún grupo de riesgo en concreto. No suelen ser adictos a drogas por vía parenteral, ni suelen ser pacientes hemofílicos que requieran muchas transfusiones, sino que son personas que, sin saber muy bien por qué, en algún momento de la vida se les ha hecho una transfusión o a través de distintos tipos de agujas o dentistas previamente cuando existían menos condiciones de higiene. Este virus, el principal problema que tiene no es que produzca una hepatitis aguda muy importante, ya que la mayoría de las veces suele ser asintomática, sino el principal problema que tiene es que la mayoría de las veces, en un 80% de los casos, cronifica. Y al cronificar puede dar lugar a una hepatitis crónica, posteriormente da lugar a cirrosis con sus complicaciones e incluso la aparición de hepatocarcinoma. Existen varios tipos de virus de la hepatitis C. En concreto, hay algunos que tenéis que saber porque son más importantes y los preguntan con mayor frecuencia. El genotipo 1, en concreto el genotipo 1b, es el más frecuente en España. El genotipo 3 es el más frecuente en pacientes con VIH o adictos a drogas por vía parenteral y responde bastante bien al tratamiento. El genotipo 1, que es el más frecuente en España, sin embargo, responde peor. El genotipo 2 es muy parecido al genotipo 3, pertenece al grupo de los que responden de forma favorable. Sin embargo, el genotipo 4 es de los que forman parte de los virus de la hepatitis C con respuesta desfavorable. Por lo tanto, el 1 y el 4 responden mal al tratamiento, sin embargo, el 2 y el 3 responden favorablemente. Aquí nos preguntan qué es falso respecto al virus de la hepatitis C. Es verdad que la mayoría de las veces, en un 80%, cronifica y también que es la hepatopatía más frecuente en pacientes infectados por el VIH. También es verdad que el genotipo 3 es el más frecuente en adictos a drogas por vía parenteral. Y también es correcto que la mayoría de los pacientes no saben por qué han cogido el virus de la hepatitis C ni pertenecen a ningún grupo de riesgo en concreto. Sin embargo, lo que sí que es falso, y es la respuesta que hay que señalar, es que el genotipo 1, que es el más frecuente en España, requiera únicamente 6 meses de tratamiento, ya que es un genotipo que suele responder mal y, por lo tanto, requiere entre 12 y 18 meses de tratamiento. En esta pregunta vamos a comentar cómo se trata el virus de la hepatitis C. Para tratar el virus de la hepatitis C, que únicamente se trata cuando es una infección crónica, hay que tener en cuenta que siempre tienen que estar elevadas las transaminasas. Si las transaminasas no están elevadas, no se debe tratar al paciente. Posteriormente hay que determinar el genotipo. Si tenemos un genotipo favorable, como el genotipo 2 o el genotipo 3, únicamente se requiere tratamiento durante 6 meses con interferón y ribavirina. Posteriormente no sería necesario continuar con el tratamiento. Sin embargo, si se trata de un genotipo desfavorable, como el genotipo 1 o el genotipo 4, siendo el genotipo 1 el más frecuente en España, habría que realizar una biopsia hepática. Si el paciente tiene una fibrosis muy leve o no tiene, es decir, una fibrosis
F0 o F1, no sería necesario tratar todavía al paciente. Habría que esperar a que evolucione más la enfermedad, porque es un tratamiento muy duro que dura entre 1 año y 1 año y medio y que tiene muchos efectos adversos. Si el paciente tiene un grado de fibrosis F2, F3 o F4, sí que se trataría. Sin embargo, si tiene una cirrosis descompensada, es decir, con encefalopatía, ascitis o insuficiencia renal, habría que compensarla primero porque si no el paciente puede fallecer con este tratamiento. Posteriormente, una vez hemos visto que tiene un grado de fibrosis adecuado, habría que tratar con interferón y ribavirina durante 1 año. Es muy importante saber que a los 3 meses de tratamiento hay que realizar una determinación de la carga viral. Si el virus es totalmente negativo o ha disminuido al menos 2 ceros en la carga viral, por ejemplo, ha pasado de 100.000 copias a 1.000 copias, se continúa el tratamiento. Esto se conoce con el nombre de respuesta virológica precoz. Sin embargo, si no ha respondido, es muy importante saber que no se debe continuar el tratamiento, porque se ha demostrado que ningún paciente de los que no responden a los 3 meses se cura posteriormente. Por lo tanto, si ha habido una respuesta virológica precoz, se continúa hasta completar el año y posteriormente, una vez acabado el tratamiento, a los 6 meses hay que determinar otra vez la carga viral. Si el virus es negativo, se denomina respuesta virológica persistente o respuesta virológica mantenida y se puede considerar que el paciente se ha curado. Esta pregunta es una pregunta compleja que pusieron en el año 2007 y que trata de ver cuál es la respuesta correcta. No es correcto que el genotipo 1 sea un genotipo que indique una respuesta favorable, ya que el genotipo 1 indica, igual que el 4, una respuesta desfavorable. Tampoco es correcto que la presencia de anticuerpos antinucleares indique que se trate una respuesta de una hepatitis autoinmune, ya que existen muchos pacientes con virus C que también tienen anticuerpos antinucleares. Y tampoco es correcto que el paciente tenga una cirrosis, ya que describen en la biopsia que el paciente no tiene alteración de la arquitectura hepática. Las 2 respuestas que más nos hacen dudar son la 3 y la 4. En concreto, la 3 nos indica que la elevada viremia, es decir, la elevada carga viral, es un signo de mal pronóstico. Esto es un poco dudoso, pero no es un signo de mal pronóstico, sino un signo de mala respuesta al tratamiento. Eso no quiere decir que al paciente vaya a complicarse o vaya a morirse antes por esta enfermedad. Por lo tanto, la elevada viremia indica que no responde bien al tratamiento, no que el paciente tenga un mal pronóstico. Sin embargo, lo que es correcto, por todos los datos que nos dan en el caso, es que está indicado el tratamiento con interferón y ribavirina, ya que es un paciente con un genotipo 1 y que tiene una biopsia en la que tiene una fibrosis probablemente grado 3 y por lo tanto, y además tiene elevadas las transaminasas. Por lo tanto, sí que está indicado el tratamiento con interferón y ribavirina. Esta pregunta trata de conocer cuál es la histología de las hepatitis crónicas de tipo viral. Hay 3 tipos de hepatitis crónicas de tipo viral a nivel histológico. En primer lugar, se llama hepatitis crónica portal o hepatitis crónica persistente, que es la típica de aquellos pacientes que tienen una hepatitis crónica durante mucho tiempo y que evoluciona lentamente y que se caracteriza por un infiltrado de linfocitos a nivel del espacio porta. En segundo lugar, el segundo grado, es la hepatitis crónica lobulillar. En esta hepatitis aparece un infiltrado inflamatorio, además de en el espacio porta, en el espacio lobulillar. Por último, en la hepatitis crónica más activa, que antiguamente se llamaba hepatitis crónica activa, actualmente se llama hepatitis crónica periportal. En esta hepatitis lo que se observa es, además de un infiltrado de linfocitos tanto en el espacio porta como en el lobulillo, se observan grados variables de fibrosis y también lo que se llama rotura de la membrana limitante. La membrana limitante es una membrana de tejido fibroso que rodea el espacio porta y que en esta hepatitis está roto, está alterado. Por lo tanto, tal y como nos preguntan
En este caso, se trata de saber cuál es el dato más característico de la hepatitis crónica activa o periportal. El dato más característico es la rotura de la membrana limitante, que también se conoce con el nombre de hepatitis de interfase.